Petit. Hola Maybor, gracias por conectarte a esta hora. Buenos días, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, Sergio. Un gran saludo para ti y para toda tu audiencia desde acá, de Washington, D.C. Oye, por cierto, ayer Maybor vi que estabas publicando pues a una persona que se hacía pasar por periodista. Cuéntame de ese incidente para seguir hablando luego de otros temas, Maybor. Sí, estábamos en la sala de espera para entrar a la sesión del Senado y una persona que forma parte de la agrupación Code Pink, que fue el grupo que tomó por asalto la embajada de Venezuela en Washington, D.C., pues se presentó y muy elegante ella logró evadir los controles de seguridad y entró a la sesión. El grupo que estaba allí de la diáspora venezolana nos había informado que por lo general la intención de esas personas al entrar a las sesiones es justamente gritar tanto al embajador Marco Rubio como a otros que estaban allí. De más está decirte que estaba el embajador Carlos Vecchio, entre otros parlamentarios. Y bueno, el grupo pues informó, habló a la seguridad y finalmente pues lograron sacarla y pues la señora no estaba muy cómoda que se diga, puesto que se le descubrió el Qué plan increíble. y finalmente abandonó el lugar, ¿no? Sí, increíble. Pero se ocurre en en el Congreso de los Estados Unidos. Estas personas son por lo general muy astutas, conocen el sistema y lo más triste es que ella escuchó que estaba una periodista de La Voz de América y cuando salió uno de de las personas que trabajan en seguridad para informarle a la periodista que ella podía ir, pues ella se hizo pasar por la colega, que es una amiga, por cierto, y bueno, y ahí entró, ¿no? Y el resto de las personas que estaban allí, pues la denunciaron, inmediatamente hubo una reacción y la sacaron. Maybor, quisiera pues también hablar de otros temas. Bueno, tú estás ahorita en Washington, me imagino que estuviste pendiente ayer de lo que fue esta aprobación o por lo menos el proyecto de ley llamado Ley Verdad que busca en todo caso ayudar más a Venezuela. ¿Tienes detalles de esta legislación? ¿Y cuál en todo caso a tu juicio serían los alcances de la misma en relación con Venezuela? Sí, mira, hay que entender, ¿no? Fue una entrada del proyecto y contó con el apoyo de las los grandes partidos. Sí, Tanto republicanos como demócratas hicieron, pero eso va a tener una larga trayectoria para que se convierta en ley, es un claro, proyecto. claro. Mucha gente creo que está confundida en relación a eso. No fue que se aprobó la ley y va directo a que el presidente Donald Trump la firme. Es Exactamente. una entrada a discusión y eso, como te digo, es un trabajo que hay que hacer también a través de, si bien es cierto que entró con el apoyo de los demócratas y los republicanos, hay que trabajarlo para que se convierta en ley. Y a veces la agenda legislativa no trabaja en función de los intereses de las naciones o de los beneficiarios de las leyes. Y esto hay que tenerlo presente, ¿no? Sí. Para evitar que se generen frustraciones. Y eso va a traer como consecuencia mayor ayuda, no solo desde el punto de vista económico, que yo creo que es bastante necesario, para atender no solamente la diáspora, sino también los otros requerimientos que han surgido a raíz de la escalada del conflicto en Venezuela y definitivamente también podría ayudar de cierta manera a los que se encuentran aquí y que no tienen un soporte hasta ahora para permanecer, puesto que esa no era la intención de muchos venezolanos de salir del país, de abandonar la tierra para salir a buscar un futuro en otros lados, ¿no? La crisis migratoria venezolana se está convirtiendo prácticamente en la número uno del hemisferio. Estamos superando el tema centroamericano, que es bastante delicado y que, como todos sabemos, allá hubo conflicto armado por muchos años y fueron muchos los centroamericanos que huyeron de la tierra para venir no solamente a los Estados Unidos, sino a otros países de la región. Y eso está ocurriendo justamente con Venezuela en estos momentos y no se ve que exista como una fecha clave en la cual uno pueda decir, bueno, hasta aquí llegó la inmigración, todo lo contrario,
ha venido incrementándose y eso, además de Estados Unidos, que es un poco más complejo llegar acá, sí lo están viviendo los países de la región. Colombia es uno de los países que probablemente esté sufriendo más este asunto y eso tiene costos económicos importantes, al igual que ocurre en Brasil, en Perú, en Argentina, y bueno, ahí se requiere también una solidaridad internacional mientras se busca o aparece o se concreta la solución a el conflicto venezolano. Conversamos, amigas, amigos, con la colega Maybor Petit. Justamente también mucha gente tiene muchas expectativas, Maybor, con respecto a lo que será el llamado TPS o el permiso temporal de estatus temporal para los venezolanos. Se esperaba en el día de ayer también alguna discusión sobre el tema, pero no fue discutido, ¿no? En el día de ayer. Sí, el asunto del TPS es un poco más complejo, tal vez. Sí. Porque ¿Por qué tiene tantas trabas, eso, Maybor? ¿Por qué crees tú que tiene tantas trabas? mira, hace una semana estuve conversando con uno de los congresistas que está trabajando en ese tema, Sí. y me hablaba de dos aspectos interesantes. Uno de ellos es que el conflicto que vive Venezuela obviamente ha generado que muchos venezolanos, de los que pudieron salir o de los que entraron por la frontera, porque hay muchos venezolanos entrando por la frontera de México, Cierto. y piden asilo o piden refugio y requieren, muchos ilegales, que si bien es cierto violan la ley federal de inmigración, requieren de ayuda, puesto que el conflicto está creciendo en Venezuela lejos de aminorarse, ¿no? Y este TPS, por lo general, las leyes anteriores están dadas en función de catástrofes naturales que se hayan producido en algunos países, por ejemplo, Haití o el mismo Centroamérica, los países de Centroamérica como El Salvador, etcétera, y Guatemala. Sí. Y cuando eso te permite una protección desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de estatus migratorio, hasta que la situación se mejore o desaparezca. En el caso de los haitianos, bueno, ellos han renovado, por decirte algo, el TPS lo aprueban por 4 años y ellos posteriormente lo renuevan si la situación, en caso del terremoto, etcétera, no se solventó. Claro. Pero en el caso venezolano, que no es una catástrofe desde el punto de vista natural, sino es una situación política, por lo que la ley podría generar la discusión en relación a si es un asilo político colectivo o un TPS. Y entonces hay muchas dudas en relación a eso. Y creo que se van a manifestar, según me contaba el congresista, justamente en los debates que se van a hacer, porque hay unos grupos que consideran que no debería ser un TPS, sino más bien una posición de una ayuda X, pero desde el punto de vista jurídico es complejo señalarlo de esa manera. Lo que sí he visto es que hay una intención de una buena parte, o al menos una comprensión de una buena parte de los que están en la discusión, de que en Venezuela hay un grave conflicto y que los venezolanos necesitan un cierto grado de protección. Hay algunos organismos, por ejemplo, como la OEA, que también está trabajando el tema de otra manera, pero lo está haciendo, y creo que eso va a contribuir a generar tal vez un escenario mucho más propicio para que se dé una discusión sana, claro, y real, donde las necesidades de los venezolanos que están en los Estados Unidos en estos momentos, sin estatus migratorio, pues por lo menos se subsanen en un periodo de tiempo, y eso es muy importante señalarlo, temporal. Ahora, pero esta ley, ¿verdad? Por ejemplo, que ya comenzó pues como tal a discutirse, o por lo menos entró pues en la Cámara del Senado, pudiera sustituir quizás al TPS o TPS. No, porque son dos objetivos diferentes. Totalmente distintos. El TPS, eso se había venido discutiendo desde hacía mucho tiempo, sí, claro, solo que la escalada del conflicto en Venezuela no se había dado a los niveles que está en los actuales momentos, y por eso es que ahora se está renovando esa discusión, pero hay muchos grupos, inclusive de venezolanos y de apoyo latinoamericano, que han impulsado la idea de un TPS desde hace muchísimo tiempo, pero como te digo, no había tomado fuerza. Hoy en día es necesario, puesto que hay muchos venezolanos en los Estados Unidos que están en un estatus de ilegalidad, sí, lo que los hace pues candidatos para cualquier tipo de acción por parte de las autoridades migratorias. Y lo que se está evitando es eso, ¿no?
claro, hay que separar también porque el gobierno de los Estados Unidos ha ofrecido tal vez a los venezolanos los niveles de asilo que antes nunca se habían conocido. Las solicitudes de asilo han subido de una manera estrepitosa, pero tuve oportunidad de estar en una rueda de prensa que dieron las autoridades de inmigración en Nueva York, y ellos en aquella época, que fue a principios del 2018, ya hace casi un año y unos meses, señalaron y a la vez denunciaron que había un montón de asilos políticos de venezolanos que tenían como soportes documentos fraudulentos. Claro, Ellos enviaron en aquella oportunidad, mucha gente de viene, hecho, se hizo discúlpame. un cambio, y el grupo de venezolanos, bueno, era de todos los países del mundo, pero particularmente lo que se denunció fue que habían soportes fraudulentos en las denuncias que se hacían sobre violaciones de derechos humanos o violaciones políticas, porque estaban solicitando era un asilo político. Sí. Y eso pues también le hizo mucho daño a otro grupo de venezolanos que ciertamente que así lo tienen, requiere y se merece tener un asilo político, pero como hubo fraude en muchas solicitudes, pues las autoridades federales le metieron un poco, ¿no? Sí, sí. La verdad es que al final terminan pagando justos por pecadores en este tipo de situaciones, pero es verdad, mucha gente viene a Estados Unidos con un supuesto asilo o pidiendo un supuesto asilo político, y muchas veces ni siquiera tienen cómo respaldarlo, y entonces, claro, comienzan a mentir, y esto no lo perdona el gobierno de Estados Unidos bajo ningún concepto. Yo estuve, mira, Sergio, yo estuve conversando con uno de mis fuentes, sí. Y él me preguntaba, porque había varias carpetas, ya no recuerdo tanto, pero había alrededor de unas 70 u 80 carpetas probablemente. Okay. Y en esas carpetas estaba la misma denuncia, pero con diferentes nombres y cédula de identidad, firmadas por autoridades policiales de Venezuela. Wow. Y obviamente ellos me preguntaron cómo podía ser eso, ¿no? Claro. Estaban frente a un fraude, obviamente. Claro. Y, o sea, tú lo podías observar, ¿no? Era la misma denuncia, solo cambiaban los nombres, la cédula de identidad, y tenían los sellos de las autoridades, lo que indica, posteriormente yo me comuniqué con una gente en Venezuela. Ajá. Y ellos me decían que estaban vendiendo los kits de las denuncias, el soporte de las denuncias para pedir asilo, lo vendían en dólares. Dios. En Caracas y en otras ciudades del interior. Y ahí pues conseguí la respuesta a la pregunta que se estaba haciendo todo el mundo: ¿cómo es posible que hayan, o se robaron el sello y la denuncia y después todo el mundo la copió y la pegó, o hubo allí algún problema? Y obviamente era que desde la policía estaban vendiendo los kits de soporte de denuncia para pedir asilo político en los Estados Unidos. O sea, lo cual obviamente es no solamente fraudulento, sino también un escándalo que generó cierto daño a las otras personas que son venezolanos, que sí han sido perseguidos políticamente y que sí requieren protección de un gobierno extranjero. Así es, así es. No, de verdad que, bueno, es increíble, ¿no? Increíble porque conozco de gente que realmente necesita como tal, y que sí son perseguidos políticos y no tienen todavía el asilo porque se ha parado justamente por este tipo de acciones o de casos como el que tú comentas. Maybor, que estamos conversando, amigas, amigos, con la colega Maybor Petit. Siempre sigo de cerca tu blog, tu trabajo de investigación que realizas siempre, Maybor, y he visto, bueno, quizás uno de los trabajos más recientes. No sé si ya has publicado alguno nuevo, pero es uno que tiene que ver con lo que ha hecho la empresa de López, Isamar López y Tarek El Aissami, que obtuvo contratos con Citgo, violando incluso normativas internas de la petrolera. Explícanos un poco al respecto, Maybor, sobre este caso. No sé si, insisto, tienes uno nuevo, pero digamos este fue uno de los últimos que pude leer. Sí, ciertamente esto corresponde a una demanda que está realizando una mujer que fue vicepresidenta de Recursos Humanos de Citgo durante la presidencia del hoy fallecido Nelson Martínez. Okay. Ella está demandando a Citgo por un monto más o menos importante de dinero debido a que ella fue despedida por negarse a entrar en un esquema de corrupción
que ella denuncia y según pues lo que dicen sus abogados, tendría las evidencias suficientes para poderlas presentar en corte en los próximos días. La denuncia señala que Nelson Martínez, cuando era presidente de Citgo y CEO de la empresa, favorecía un grupo de empresas y formó una especie de un gran esquema de corrupción donde participaba justamente esta empresa que estaba representada de una manera bastante compleja. Por o sea, la denuncia es bastante extensa, ¿no? Y o sea, eso que publiqué como un pedazo de la denuncia, porque te lo digo, es bastante compleja. Pero Nelson Martínez, supuestamente, ahora va a ser o sea, la parte de presentación de evidencias, contrataba a Yakima para hacer trabajos como coordinadora, era una especie de terciario para hacer trabajos que ya Citgo estaba haciendo. En Citgo Aruba y en Citgo Houston, y ella dice que en algunas otras filiales de la empresa. Interesante saber que cuando se dieron cuenta un grupo que Yakima, ya había información sobre quién era el dueño de Yakima. Eso fue antes de que estuviera metido en la OFAC, pero cuando se hacía la investigación se sabía que allí había algo oscuro. Y ya se sabía, bueno, continúa, disculpa. Y ellos mandaron a hacer una investigación interna en Citgo, pero la investigación interna dio una alarma y sin embargo no hubo ningún inconveniente. De manera irregular y violando los protocolos, contrataron a Yakima por mucho dinero, o sea, contratos millonarios cuyo valor de retorno para Citgo era cero. Porque ellos tenían el personal necesario y profesional para cumplir las labores que supuestamente los que iba a colocar Yakima como tercera empresa, como intermediaria, y lo cual pues obviamente en el caso de Citgo Aruba, que a la final pues tú sabes en qué calidad está esa empresa ya, no tenía el valor. Pero fueron mucho más allá y lograron entrega de contratos a través de otras filiales. Y la señora esta dice que ya tiene todas las evidencias que presentarlo. De hecho, señala que hay una especie de investigación y, según la denuncia, a la persona que hizo la auditoría en relación a las denuncias que ella hizo, tanto en Citgo Houston como en PDVSA Caracas, la votaron también. Es decir, ella fue despedida, el que auditó también fue despedido, y pues desde que ella se fue no sabe quién más fue despedido. Ella nombra a otros funcionarios que estuvieron presentes en ese tiempo, en ese periodo. Y bueno, esta señora está buscando compensación económica. Claro. Sí. Pero lo que ha surgido en relación a esas denuncias, porque no solamente es Yakima, hay una empresa que, según la demanda, fue creada en Miami, una empresa que se llama GFC Consultores. Ellos, según los abogados de esta señora Marisol Gómez, Nelson Martínez ordenó o dio a un amigo de él en Miami y a su hijo, que se llama Charlie Martínez, que crearan esa empresa. Citgo le entregaba contratos a la empresa violando todos los protocolos, y esa empresa, cuando se le pagaba a Citgo, le devolvía el dinero a Nelson Martínez. Es decir, era una especie de triangulación del dinero. ¿Qué cantidad de dinero se robaron? ¿Qué cantidad de dinero han Ellos hablan de derrochado? contratos millonarios. Increíble. Hay un contrato que me llamó mucho la atención porque dice que era un contrato de $1.700.000. Wow. Para dar un curso de liderazgo a los empleados de Citgo en Arizona, y que ella se puso, según la denuncia, a revisar con las empresas del ramo, puesto que esta empresa GFC no tenía ningún tipo de experiencia dando cursos de liderazgo ni nada por el estilo. La mujer llamó a los principales proveedores de esa área y descubrió que, o sea, lo podían haber hecho por un
monto infinitamente menor a los 1.700 millones de dólares para poder ir a dar un curso de liderazgo que no era una universidad ni nada por el estilo, y según pues que eran pocos empleados. Oye, pero ¿no? imagínate esa cantidad de dinero para un curso. Sí, y así se habla de otras cosas. Hablaban de que se pagaban banquetes, que se pagaban fiestas, claro. que se pagaban incluso. Una de las cosas que más me llamó la atención, Sergio, y lo quiero compartir con tu audiencia, Sí. es que hay una alegación en la demanda que señala que el expresidente de PDVSA y para esa época embajador de Venezuela ante la misión de la ONU, Rafael Ramírez, y su esposa, Beatriz Sanzó de Ramírez, Sí. utilizaban a través de esa empresa que es en Miami el jet de Citgo para enviar comida y productos desde Nueva York hasta Venezuela, hasta Caracas. A su familia. Interesante el asunto. Ellos dicen, por lo menos los abogados señalan que tienen evidencias de eso y que la mujer denunció y conversó y confirmó la información con el que era el encargado de vuelos de esa época en Citgo, que según la denuncia no saben dónde está ahora, y el tipo confirmó que ciertamente ellos tenían que mover la comida y los productos, pues era como el mercado que hacía Rafael Ramírez. No me cuentes más porque eso a mí desde Nueva York hasta Caracas. Sí. Es interesante que el hombre que está frente a esa empresa que está denunciada, supuestamente viajó a Houston y le propuso a esta mujer que hoy en día demanda Citgo que ellos podían hacer lo mismo con ella, es decir, que le podían enviar en el avión de Citgo la comida y todo lo que ella necesitara a Venezuela, si ella aceptaba pues formar parte de ese esquema de corrupción. Sí, se callaba, que pues. le habían ofrecido relojes y claro. teléfonos y cualquier otro tipo de coima. Sí, estafa, pues. Si se quedaba calladita, si no decía nada. Bueno, pero, no, ella tenía que aprobar el contrato. Claro, porque también creo que trabajaba porque ella era la vicepresidenta, ella tenía que aprobar el contrato. Exactamente. Wow, Maybol, qué increíble, ¿no? Esta cantidad de casos tan terribles que uno lo que hace es decepcionarse cada día más y de cómo destruyeron la industria petrolera, de cómo usaron la industria petrolera y ahora, bueno, vienen a quejarse de que ayer veía al ministro de Salud diciendo que por culpa de las sanciones que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos es que no puede la salud funcionar en Venezuela. Es increíble, de verdad que la desfachatez y el descaro de esta gente. Sí, ciertamente, Sergio. Yo creo que nunca antes habíamos visto un descalabro de esta naturaleza en la industria petrolera venezolana, y lo que más produce terror es que también convirtieron a Citgo, a Citgo fue tocada por esa mano peluda, esos esquemas tan complejos de corrupción, violando las leyes de los Estados Unidos, lo que pone obviamente en peligro ese gran activo que ya está hipotecado por todos lados, pero que desde el punto de vista jurídico, si los Estados Unidos entran a revisar lo que ocurrió en Citgo, en suelo norteamericano, o sea, puede haber un gran escándalo y eso le va a causar daño a Citgo como tal. Así es. Pero esta gente, todo lo que tocó, ahí todavía no se ha revisado el periodo, por ejemplo, de Asdrúbal Chávez, que dicen mis fuentes que fue uno de los más corruptos que hubo en ese periodo. Nadie que fueron muchos los que pasaron. Nadie se salva, Maybol, nadie, ninguno de ellos. Incluso hay personas que pasaron, digamos, fugazmente, y también esa que pasó fugaz, lamentablemente, pues también cayó en estas redes tan terribles que me imagino algún día pues se le impondrá justicia a cada uno de ellos. Eso es lo que esperamos, ¿no? Y de hecho, pues estamos muchos de los que creemos que para que se produzca un cambio, una transición que lleve al país a un estadio mucho más claro, transparente y que pueda ser una nación con progreso, se requiere la aplicación de la justicia. Yo particularmente me he dedicado por muchos años de mi vida a estudiar justamente lo que ha sido las negociaciones y las resoluciones de conflicto o el manejo de conflicto en varios países que tienen características, no diríamos que similares, pero sí con algunos factores de los que se presenta en Venezuela. Y cuando se produce
una amnistía general que permita que haya perdón para los criminales, no solamente en muchos casos como los países centroamericanos, que eran violaciones de derechos humanos, asesinatos a indígenas o a grupos minoritarios, pues no resolvieron el conflicto y ahí está. O sea, el conflicto no se puede manejar, no se puede zanjar en función de un perdón generalizado. Yo creo que hay que aplicar la justicia a los responsables de este caso. Y en Venezuela no se puede haber un perdón generalizado. Los que saquearon y los que mataron y los que son narcotraficantes creo que deben pagar por sus delitos, puesto que de no hacerlo, Sergio, no va a haber un zanjamiento de este problema y obviamente no vamos a lograr los objetivos si no hay la aplicación de la justicia. No, y allí incluso, Maybor, hay muchas personas que hoy día están, digamos, del otro lado y son vistas como que están colaborando, pero ahí también cae nombres como el que tú diste hace rato, Rafael Ramírez, por ejemplo, que destruyó prácticamente la industria petrolera y hoy día pues ahora está en contra de Maduro, pero igualmente hizo mucho daño a la industria petrolera. También... Claro, el hecho de no estar con el régimen no significa que tú no cometiste delito. Claro. En el caso, por ejemplo, particular, que te lo quiero mencionar, sí, de Hugo Carvajal. Claro. Yo he trabajado los expedientes de Hugo Carvajal. He hablado con muchas fuentes que me han suministrado datos importantes y este individuo necesariamente tiene que someterse a la justicia. Claro, porque además allí... así como otros. Claro, incluso la misma... Mucha tristeza y mucha frustración vemos que están siendo tratados como héroes y no debería ser así, puesto que son criminales. Ojo, y el criminal nunca cambia o nunca deja de delinquir si no tiene un castigo. Sí, entiendo perfectamente, pero también hay casos terribles o casos evidentes como lo que ha ocurrido con la propia fiscal en el exilio, Luis Ortega Díaz, que ha sido vista como una persona que ha colaborado mucho, pero en su momento también hizo mucho daño al país. Sí, bueno, digamos, pero muchos años cometiendo crímenes. Exactamente. Yo no sé si ella cometió crimen, pero por lo menos permitir. Contra la gente, contra la sociedad y contra el patrimonio de Venezuela, de los venezolanos. Sí, y si eso no se hace, mira, Sergio, nosotros tenemos el síndrome de la corrupción desde que nacimos. Desde 1811 en adelante, la corrupción ha sido un elemento importante en la historia de Venezuela. Así es. Y nunca se ha castigado la corrupción. En el momento en que se decida que haya realmente un gobierno que busque castigar la corrupción, cambiar las leyes, puede hablarse de un futuro diferente. Pero de lo contrario seguiremos en el mismo estanque en el que nos conseguimos. Cuando tú utilizas... el problema está en que en Venezuela hay una organización criminal que tiene tentáculos internacionales y que no necesitamos que los criminales que apoyan hoy a Maduro se pasen al otro bando para mantener el negocio intacto, sea de los carteles de la droga o sea de cualquier otra industria criminal que opere en Venezuela actualmente. Entonces tiene que verse con mucho ojo qué es lo que se va a hacer cuando se produzca lo que se llama una justicia transicional y ver cómo vas a manejar esa aplicación de la justicia para poder tener un resultado diferente al que hay hoy, porque si mantienes una amnistía generalizada y estos individuos siguen operando carteles e industrias criminales, no hemos hecho nada y vamos a generar unas falsas expectativas que a la final lo único que producen es más conflicto y una frustración social que lo podemos ver en otras naciones que han cometido esos errores. O sea, esto no es novísimo, esto no es la primera vez que puede ocurrir, que haya una amnistía general y que se produzcan frustraciones y que se mantenga los niveles de conflictividad porque el sistema está podrido. Yo creo que las personas encargadas de liderar el país deben pensar y deben evaluar y leerse un poco la historia. Porque cuando tú te lees la historia y conoces las realidades de las naciones que han pasado por situaciones o escenarios parecidos, tú te das cuenta que a lo largo de los 20 o 30 o 40 años la situación está más o menos igual. Creo que un buen ejemplo que podemos ver y que lo podemos ver desde el punto de vista positivo fue lo que ocurrió justamente, por ejemplo, en Guatemala, donde había, no solamente fue un conflicto armado, donde hubo
una parte de la población que murió en manos del ejército y de las organizaciones paramilitares, sino también pues lo que ocurrió después cuando se hizo la transición y cómo se maneja el concepto de corrupción. Sí. Y qué es lo que hay hoy en día en Guatemala, a pesar de que hubo una asistencia de organismos internacionales que pusieron lo más importante que había para la época en el manejo de solución de conflictos, de justicia transicional, de comisión de la verdad. Y ahí tenemos, en Guatemala, mira, estoy cubriendo un caso en Nueva York, Sergio, que es aterrador. El candidato presidencial de Guatemala había prometido al cartel de Sinaloa que si ganaba las elecciones iba a entregarle nada menos y nada más que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior y Justicia. Ya tú te puedes imaginar cómo era que llegaban las organizaciones criminales al poder nuevamente en otro país. Sí, wow, qué increíble. Bueno, Baibor, te seguimos, como siempre, pendiente de tu trabajo. Ella pues siempre está actualizando información, sobre todo investigación, en su blog, en Baibor Petit. myborpetit.blogspot, ¿no? .com es el blog de Maybor, y por supuesto síguela en sus redes sociales a Maybor Petit, además profesora universitaria. Un fuerte abrazo, Maybor, y gracias por el contacto. Un gran abrazo, Sergio. Vale. Bien, amigas, amigos, vamos a hacer la pausa a esta hora. Bueno, se nos hizo un poco largo, pero creo que fue muy interesante esta conversación con Maybor.